Buenas tardes para todos y todes y todas. Bueno, estamos en temas de repaso, en eso habíamos quedado después de tener el libro de Ángela y entonces quedamos en temas de repaso. Bueno, hoy vamos a tener un tema de repaso. Igual pues hay un adagio que dice que la repetición es la ciencia del aprendizaje. Entonces, de este estudio yo salí muy beneficiada. Entre los hitos de las líneas de reforma, nos vamos a centrar en el año 2001. Ahí va a ser centrado nuestro estudio. ¿Por qué hay? Bueno, porque digamos el voto 24 tiene mucha relación con este hito. Entonces, a través de este estudio yo pude comprenderlo bien y ya me quedó fijado en mi mente. Bueno, nosotros sabemos que 1989 es un punto en el tiempo del fin, porque el tiempo del fin comienza en 1798. Y allá se cumplió la parte A de Daniel 11, del 40 al 45, y en 1989 se cumple la parte B, ¿verdad? Sabemos que hay unos eventos externos y unos eventos internos, ¿verdad? Como ya lo dije, externamente fue el cumplimiento de Daniel 11:40, o sea, la lucha entre el rey del norte y el rey del sur. Y internamente, bueno, esas verdades comenzaron a ser deselladas por el anciano Yed. También se entendió en Mensajes Selectos, tomo 2, que define la profecía como una delineación de eventos, como una delineación de eventos. Y además trae luz sobre los elementos que constituyen esa delineación, o sea, sus hitos proféticos. Los hitos proféticos. Los mensajes angelicales fueron puestos en orden, ¿verdad? A los que acompañaban sus efectos. Y los 3 mensajes estaban seguidos por un cuarto que repetía características de los 3 primeros. Otro punto que se entendió fue que se entendió el principio de repetición de la historia o de la metodología línea sobre línea. Se vio que la sorprendente analogía en cada gran movimiento religioso era obra de Dios. Entraron muchas pruebas para justificar un patrón de repetición de la historia. Podemos leer la cita, yo la envié al grupo. Alguien la puede leer para que la recordemos. Conflicto siglos 343.1 está en el foro. Lili, ¿cómo empieza? Creo que no la colocaste. Esa es la que comienza de que vez tras vez el trato de Dios con los hombres es siempre el mismo. Sí, Creo que ahí no está. sí, sí. Yo la envié al foro, creo. No, está joya el testimonio, el deseo de No, toda la pero gente.
dice, comienza la obra de Dios, representa que siglo tras siglo una sorprendente analogía, ¿no? Así. Sí, No pero está no, eso no está. Ah, bueno, no es César, entonces, si tú puedes, no las regalas, no las lees. 2, 3, La, 4. ca- la acabo de enviar al Ya. grupo. Ah, bueno. Ahí está. Ah, listo, bueno, el que quiera leerla. Bueno, dice, la obra de Dios en la tierra presenta siglo tras siglo sorprendente analogía en gran movimiento de reforma religioso. Los principios que rigen el trato de Dios con los hombres son siempre los mismos. Los movimientos importantes de hogaño concuerdan con los de antaño y la experiencia de la iglesia en tiempos que fueron encierra lecciones de gran valor para los nuestros. Gracias, César. Entonces ahí nosotros encontramos el principio de repetición de la historia. Si quieres comentar algo, César, sobre la cita, bien puedes. Ah, bueno, que a mí lo que siempre me llamó la atención de esa cita es la parte que dice sorprendente analogía, ¿ya? Y es que esa palabra analogía te lleva a ti a lo que nosotros entendemos que es una comparación y un contraste, o sea, solamente concentrándonos en la palabra nos lleva a nosotros a ese principio de comparar el presente con el pasado. Y al mismo tiempo eso nos da luz sobre el futuro. Es como que si el tiempo para Dios es cíclico. Y esta mañana cuando estaba también ahí estudiando, bueno, en los estudios personales, en Proverbios, cuando habla sobre eso, de que lo que fue ya ha sido, lo que será ya fue también. Ahí nos da la idea, y esto también lo investigué, que los judíos desde su propio tiempo ya ellos veían el tiempo como cíclico, o sea que es como que algo que Dios estableció, de que el tiempo tenía que siempre repetirse como una especie de patrón, por lo menos aquí en la tierra. Muy bien, gracias, César. Perdón, Eh, perdón, Lili. sí, Sí, Lili. No, para sí. César, ¿por qué ellos llegaron a esa conclusión de ese patrón? Por lo que ya nosotros vemos, ¿no? En Proverbios lo dice que lo que ya ha sido será y lo que es ya fue. Entonces ellos veían eso como un tiempo de forma circular, repetitiva, ya como que si todo fuese un ciclo. O sea, que ellos mismos lo entendían así. Y de hecho los rabinos lo enseñaban así. Solamente que el problema de ellos es que ellos no veían la repetición de la historia en el tiempo de Jesús. Y la misma iglesia con estas citas de Ellen White sabe también que hoy en día la historia se repite, pero ellos no la ven. Y ahí es donde entonces están en su pecado, ¿no? Que es la condición laodicense. Ok. Bueno, él lo hizo porque la misión, o sea, porque tenemos la misión de completar la obra comenzada por los mileritas. Y va más allá de comprender, porque Dios hizo un pacto con el Israel antiguo. Y Ellen White identifica ese pacto como teniendo fuerza en su tiempo como lo fue en el Sinaí. Tenían el mismo pacto, o sea, ahora en el nuevo Israel, su historia repetía la de ellos. Debían comprender su misión para terminarla en la tierra. Lo que Dios quiso hacer del mundo por Israel, la nación escogida, al final de esta historia lo va a realizar por su iglesia que está en la tierra, por este movimiento, ¿verdad? Hay una conexión directa entre Israel y el adventismo. Y esa conexión directa se da entre las dos grandes profecías, que son las de las 2300 tardes y mañanas y los 2520. Esas son dos grandes profecías de tiempo, el comienzo y el final del pacto.
con el Israel antiguo. Se vuelve un punto de referencia para el comienzo y el final del Israel moderno. El adventismo. Por eso, desde 1989, los 144,000, la historia de los hebreos, la de los mileritas y la de los 144,000 son esenciales para nosotros. Otro principio que pudimos comprender es el de alfa y alfa y omega, ¿verdad? Historia de falla y de éxito. Apocalipsis 1:18, esta idea es expandida por Isaías 46:10, o sea, ese principio de alfa y omega. Es una manifestación del concepto de repetición de la historia. La historia alfa y omega tiene estructuras similares, pero el propósito del pacto fracasa en la historia alfa, pero entonces debe ser cumplido en la historia omega. Por eso hay una historia omega. Cristo confirmó el pacto en el que introdujo un sistema totalmente nuevo a fin de corregir sus errores y cumplir su propósito con otro pueblo. O sea, pasamos del judaísmo al cristianismo. Esa es la narrativa de Daniel 9. En la historia del Israel moderno tampoco fue cumplido el propósito del pacto, necesitando entonces una historia omega, que ya lo había dicho. La falla de los mileritas y la IACD temprana se basaba en rechazar el mensaje del tercer ángel y del juicio predicado por Samuel Snow. Y en el alfa del Israel antiguo pasó lo mismo, o sea, rechazaron el sistema de liderazgo establecido por Dios, tanto en la iglesia como en el Estado, por mal interpretar las instrucciones del libro de Deuteronomio. Todavía adoraban ídolos secretamente, no comprendiendo que el verdadero principio de la religión es el amor a Dios. Ellos rechazaron los jueces, culpándolos como la razón de sus problemas, cuando en realidad sus problemas eran debido a su nacionalismo, a su trivialismo y sexismo. Y así establecieron una monarquía que los puso en cautiverio, ¿verdad? Entonces, los puso en cautiverio en Egipto, ¿verdad? En Babilonia y en Roma. Sabemos ya que en el cautiverio fueron librados del culto a las imágenes, pero hicieron cuadrar el pacto una gran carga llena de requerimientos hechos por hombres. Cristo vino a enseñarles que servir a Dios como se veía en sus enseñanzas, o sea, las enseñanzas de Cristo creaban un eslabón, ¿verdad? Un eslabón, como una academia, un eslabón entre el hombre y Dios, y enseñaban por parábolas, ¿sí? Y Cristo, él mismo era una parábola viva. Pero Jesús fue rechazado. Así como en la historia alfa del Israel moderno, en 1863 se rechazó el mensaje adventista, representado en los diagramas de
1843 y 1850. El mensaje y esos diagramas incluían los 2520. Así, en 1888 también se rechazó los mensajes de Wagner y John, que el lenguaje identificaba como siendo el mensaje del tercer ángel. Como el Israel antiguo no comprendieron el pacto, por eso este movimiento debía ser levantado para revelar los principios de la ley de Dios. Y sabemos que los principios de la ley de Dios son su carácter. Y hay una promesa en Palabras de Vida del Gran Maestro que dice que cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en sus hijos, entonces Él vendrá a reclamarlo como suyo. Bueno, esa es una introducción que estoy haciendo. Ahora, la importancia de las líneas, bueno, es comprender que en cada dispensación hay un mensaje probatorio. Entonces, de 1989 a 2001 hay una dispensación y en esa dispensación hay un mensaje probatorio. Igualmente del 2001 al 2014, otro mensaje probatorio y así. Y así, así en las otras dispensaciones, entonces hay un mensaje probatorio. Y ese mensaje probatorio ya sabemos que se aprende a través de ¿qué? Una preguntita. A través del patrón, a través de las líneas. Sí, ajá. Y también a través del aumento de conocimiento, ¿verdad? Hay un aumento de conocimiento que y una formalización que esto conduce a la prueba. Bueno, en 1989 ya sabemos que lo primero que se comprendieron fue las líneas de reforma, ¿verdad? Y pues se necesitaba lo uno para lo otro. O sea, esos mensajes se necesitaban para llegar a la prueba, ¿verdad? Teníamos que comprender que en 1989 era el tiempo del fin. ¿Por qué? Porque entendíamos a través de las líneas que la historia se repetía, que había un principio de repetición de la historia. La primera línea que sirvió como punto de referencia para todas las líneas fue la línea Millerita. Fue la historia de la línea Millerita. Entonces, la Millerita tenemos 1798, primerito, ¿verdad? Tenemos 1816 a 1818. Tenemos el aumento de conocimiento y la formalización. Tenemos 1843, el otro ítem. Y tenemos 1840, ¿verdad? Entonces, al alinearla,
tenemos 1989 con la nuestra, tenemos 1991, tenemos 1996 y tenemos 2001, ¿verdad? Entonces, la línea Milerita fue la línea principal. Perdón, Lili, ¿Sí? no sé, pusiste el 1843 antes del 1840, no sé. Ah, disculpa. Sí. Sí, claro. Algo pasó acá. Sí, correcto. Ahora, bueno, en el hito del 2001, en ese hito, ¿verdad? Se convierte en la prueba para esta generación. O sea que podríamos decir que se constituía la primera prueba, ¿cierto? Hay un elemento probatorio que podemos ver aquí. O sea, ¿cuál era el elemento? Las líneas nos habían enseñado, ¿verdad? Que la historia se repetía, ¿cierto? Y ya habíamos entendido que en 1840 era un hito y era el segundo AI restringido. Y llegamos a la conclusión de que este hito se iba a repetir y que algo iba a suceder. Por eso fue que en el 2001 asociamos ese hito el hito de las caídas de las torres con el Islam, lo relacionamos. Aquí no teníamos mensaje de tiempo, pero sí sabíamos que algo iba a acontecer. Y cuando acontece en el 2001, entonces hicimos esa relación, ¿verdad? Liliana, Y se comprendió qué pasó allí proféticamente. Liliana, Nosotros, o sea, salimos de la estructura de la IACD, de la iglesia. Pero ya aquí en este hito 2001, ellos no aceptaron ese hito, el 2001 como si fuera un hito, sino como un mensaje más, como una señal más de Mateo 24, ¿no? De Mateo 24. En ese tiempo decíamos, bueno, ¿qué decíamos? Si alguien se acuerda. Liliana, qué pena. Hace rato cuando tú tenías 1840 encima del 2001, ya yo sé por qué creo que lo habías puesto ahí y era por esa relación que estás haciendo ahora. Entonces, no sé, yo creo que antes sí estaba bien, solo que no sé qué representaría 1996 en el tiempo de los mileritas, no sé, pero sí, 1840 calza en 2001, eso sí, sí lo tenemos claro, pero no recuerdo que era 1996. No En puede el ser año 1843 como dijo Graciela, pero no me acuerdo. Pero sí lo tenías bien antes. O sea, solo que 1843 no iría ahí, no sé qué fecha iría. Bueno, de pronto tuve una equivocación allí. Sí, pero el 1840 lo relacionamos con el 2001. Bueno,
Bueno, entonces la pregunta era, en ese tiempo, ¿qué decíamos? ¿Qué decíamos con el hito del 2001? Que había Ya, comenzado el juicio de los vivos, correcto, muy bien, César, que había comenzado el juicio de los vivos. ¿Qué más? que había comenzado el sellamiento Correcto. y ¿qué más? De Que Apocalipsis eso, y Apocalipsis, 18 había descendido. eso. Sí. Y también yo me acuerdo que el anciano Jeff hablaba sobre el desatamiento del caballo iracundo, que era el Islam, y él decía que el Islam iba a estar presente en toda la historia hasta la ley dominical, donde se iba a repetir lo del 2001. Correcto, César. Y eso lo sacamos de que, o sea, sobre en qué cita nos basamos para llegar a esa conclusión. Creo que era Testimonios para la Iglesia 9:11, era. Ujú, sí. Y en las notas biográficas 451, que ahí Ellen White asocia la caída de las torres de Nueva York con el castigo de Dios sobre los humanos. Y en esa cita hay unos elementos. Vamos a leer esos elementos. Bueno, vamos primero eh, vamos primero a leer la cita. César, tú me la enviaste, pero Ah, sí, es la última. ujú, Eh, Era la que comenzaba mientras se levantaban. Esas. ujú, sí. Ya. Dice, mientras se levantaban esas elevadas construcciones, sus propietarios se regocijaban con orgullo por tener suficiente dinero para satisfacer sus ambiciones y excitar la envidia de sus vecinos. Gran parte del dinero así empleado habría sido obtenido injustamente, explotando al pobre. Olvidaban que en el cielo toda transacción comercial es anotada, que todo acto injusto y todo negocio fraudulento son registrados. El tiempo vendrá cuando los hombres llegarán en el fraude y la insolencia a un punto en que el Señor no les permitirá sobrepasar, y entonces aprenderán que la paciencia de Jehová tiene límite. ¿Cuál sería la frase clave ahí, César, en esa cita? Para ver, este, eh, em, a ver, o sea, yo pudiera como que decir dos, pero puede ser este tema de negocios o transacciones comerciales que habla allí y algo que dice el tiempo vendrá. O sea, es como que hay un tiempo definido. Ajá. Entonces, cita es la continuación de la cita anterior. Lo que pasa, que mandamos a leer la que no era. Esa continúa, ¿no? Entonces, a ella dice ahí, en la otra cita, la voy a leer luego para que leemos esa que acabas de leer, ¿verdad? Dice, en la Revista Viajera, 5 de julio de 1906, página 13 y 14, parafraseando dice, Nueva York será arrasada por un terremoto, que escenas tendrán lugar cuando el Señor se levante para sacudir terriblemente la tierra. Pero no tengo ninguna luz en particular a lo que viene a Nueva York. Solo sé que algún día los grandes edificios de allí serán derrumbados por el fuego
por el giro y el vuelco del poder de Dios. Por la luz que me ha sido dada, sé que la destrucción está en el mundo. Una palabra del Señor, un toque de su poder, y estas enormes estructuras caerán, produciéndose escenas cuyo temor no podemos imaginar, ¿verdad? Y en la otra cita, bueno, cuando ella veía la visión, ¿qué veía, verdad? ¿Qué veía? Vamos a mencionar lo que ella veía. Yo creo que nos acordamos de la cita. Pero también la envié al grupo. Pues alguien la puede buscar para tener una mejor comprensión. La cita dice, la donde ella vivía fue los bomberos, la cita de donde ella asocia la caída de los edificios. Que es la de tomo 9, página 11. La que habías dicho ahorita, César, al principio. Ah, ok, bueno, ya pues la tendría que buscar. Ya va, para ver. Esa está en el grupo, creo. Es la que dice la Sí. siguiente escena pasó delante de mí con una alarma de incendio. ¿Sí? Ajá. Sí, esa. Los hombres miraban a estos edificios reputados incombustibles y decían, están perfectamente seguros. Pero estos edificios fueron consumidos. Las bombas contra incendio no pudieron impedir su destrucción. Los bomberos no podían hacer funcionar sus máquinas. Ujú, Vale. muy bien. Entonces, ahí hay unas características que nosotros asociamos con la caída de las torres, ¿verdad? Ella hablaba de ahí de caídas de edificios, ¿cierto? Hablaba de las bombas, o sea, que los bomberos no podían hacer nada contra los incendios, ¿verdad? Y por eso nosotros llegamos a asociar esas escenas con la caída de las Torres Gemelas. Pero ¿dónde estaba el problema? ¿Verdad? Entonces, el problema estaba que paralelar las características de la visión con las características del evento de 2001, ¿verdad? O sea, primero tenemos que esa visión, ¿dónde la tiene ella? La tiene en Nueva York. Y el edificio, el hecho ocurre en Nueva York. ¿Verdad? Vemos grandes edificios y en el 2001 también vemos grandes edificios. En la visión se queman y allá también se queman como brea. Los bomberos tenían que ser empleados y en el 2001 los bomberos fueron los héroes. Y entonces, encontramos esa visión, se encuentra en el tomo 9, página 11, y las torres caen en 9:11. Entonces, por eso hacíamos esa paralelación. Pero en ese momento no había una metodología sólida. Y lo que se usaba era numerología, ¿verdad? Lo que llegó a usarse fue la numerología. Entonces, la clave de la cita está en la última parte, César, de la que leíste. Hay un tiempo. Vuélvela a leer, César, si puedes. Voy.
Dice, mientras se elevaban esas elevadas construcciones, sus propietarios se regocijaban con orgullo por tener suficiente dinero para satisfacer sus ambiciones y excitar, ya va, ajá, y excitar la envidia de sus vecinos. Gran parte del dinero así empleado habría sido obtenido injustamente, explotando al pobre. Olvidaban que en el cielo toda transacción comercial es anotada, que todo acto injusto y todo negocio fraudulento son registrados. El tiempo vendrá cuando los hombres llegarán en el fraude y la insolencia a un punto en que el Señor no les permitirá sobrepasar, y entonces aprenderán que la paciencia de Jehová tiene límite. Muy bien, César. Bueno, esa es la parte clave para entender. Dice ella, llegará el momento en el que el fraude e insolencia los hombres llegarán a un punto, no sé qué va ahí, si es punto y coma. Los hombres llegarán a un punto, llegarán a un punto, sí, correcto, que el Señor no les permitirá pasar, y aprenderán que hay que un límite. Que hay un límite. ¿Y cuándo ocurre ese límite? ¿Cuál es el límite? Cuando la paciencia de Dios ya llega a su límite, ya Dios no le permite más. ¿Cuál es ese momento? ¿Cómo se llama ese punto? Será el En cierre de la cuanto Cierra el puerta de tiempo. gracia. cierre de tiempo de gracia. Muy bien, ¿verdad? Ahora, no fue 2001 nuestro tiempo de gracia, nuestro cierre, ¿verdad? Este punto, en el cierre del tiempo de gracia, Dios limita la indulgencia de Dios. En el cierre del tiempo de gracia de Dios, es el límite para la indulgencia. O sea, este evento, sabemos dónde va a pasar en el futuro, ¿verdad? Va a pasar en el futuro. Va a pasar en el futuro, ¿verdad? En ese momento, en la historia, se da inicio a, o sea, en el cierre del tiempo de gracia se da inicio a las 7 postreras plagas. 2001 es un hito en que sabemos que a partir de ahí el mundo cambió, que ya todo no será igual y ni ha sido igual, ¿verdad? Entonces, el hito del 2001 es un precursor, ¿verdad? Es un precursor
y despertó la conciencia, hubo un despertar en la conciencia de su pueblo, ¿verdad? De su pueblo. Bueno, la cita, como habíamos dicho, se refieren a otro momento en la línea profética y por lo tanto los juicios descritos en esa cita no son los juicios del 11 de septiembre. Se refiere al cierre del tiempo de gracia. El 11 de septiembre fue un precursor de los eventos del cierre de tiempo de gracia. Teníamos que llegar a la conciencia de que los eventos finales habían comenzado en nuestra generación. Las características del 11 de septiembre son tan similares al cierre de tiempo de gracia que nos llevaron a asumir que el juicio de los vivos había comenzado. Y la declaración de que del ángel de Apocalipsis 18 descendía ahí, desciende, es en la ley. Sabemos que el ángel de Apocalipsis 18 desciende en la ley dominical, ¿verdad? En la ley dominical. Muy bien. Ahora, pero esto no resta el hecho de que es un hito el 11 de septiembre. Entonces, ¿qué es lo que comenzó allí? ¿Alguien se acuerda? ¿En qué hito? En el 2001, sí, el 11, el 9/11, ¿sí? ¿Qué comenzó? El juicio de los vivos. No, La el lluvia juicio de los temprana. vivos comienza en la ley dominical. La llu- ¿Internamente o externamente? Internamente. ¿Será que es la lluvia temprana? Exactamente. Y sabemos que la lluvia temprana viene en dos partes, ¿cierto? ¿Cuáles son esas dos partes? No se acuerdan. Esas dos partes, vienen dos partes. La lluvia viene, primero viene el goteo y luego viene la lluvia en sí, ¿verdad? Entonces, en el 2001 fueron las primeras gotas, ¿verdad? Esa relación la sacamos del Pentecostés, ¿cierto? Que primero fueron 40 días y luego 10 días. Sacamos de allí, ¿verdad? Muy bien. Por eso es que el voto número 24 dice, ¿cree usted? Vamos a leer. No lo tengo. Por aquí me parece que lo tengo. Ajá. ¿Cree usted que... Vamos a leer. Sí. Voy a leer. Dice,
al Nuevo Testamento de la historia de Pentecostés. Era la lluvia tardía precedida por una temprana de los panes ácimos. Primero 40 días y luego 10 días más, hasta llegar al día 50. Y vemos que esa lluvia temprana del tiempo de Cristo consiste en dos pasos, como ya lo había dicho. La lluvia temprana de nuestra generación también viene en dos partes. Primero el goteo y luego la lluvia sin medida. Por esto el voto 24 dice, ¿cree usted que al mismo tiempo el 11 de septiembre comenzó a gotear sobre los sacerdotes? Esto quiere decir que aunque en 2001 empezó la caída de la lluvia, es en realidad la primera parte del goteo de la lluvia tardía. Entonces, el ángel de Apocalipsis 18 desciende en la ley dominical. En la ley dominical, que es cuando comienza el juicio de los vivos. Bueno, ya esa es, hasta aquí termina mi participación. Pues yo les había dicho que bueno, que me iba a centrar en 2001, porque entonces quería entender esa parte del 2001 que no la comprendía bien y bueno, la pude Lili, entender. ¿Sí? es que ahí en el voto dice, tal vez alguien pueda explicarlo o tú también. Ajá. La pregunta, ¿no? La primera pregunta, el 11 de septiembre del 2001 comienza a ver, el poderoso ángel de Apocalipsis 18 descendió proféticamente marcando así el comienzo del juicio de los vivos y el sellamiento de los 144,000. Pero de allí tú dices que es en la ley dominical. ¿Cómo entiendo esa parte? Se entiende la entendemos, o sea, recuerda que en la cita que Ellen White ve esas estructuras de Nueva York, esos grandes edificios, ella describe esos eventos sucediendo es en el tiempo futuro, después del cierre de tiempo de gracia, ¿verdad? Pero y ella lo asocia que el ángel de Apocalipsis 18, vemos, porque si nosotros leemos Apocalipsis 18:6, ¿qué dice? Apocalipsis 18:6. Dice así. No, 14:6. 14:6. Espérate. Déjame que la anote aquí. Yo tengo problemas de... Ajá, 18:4. Oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas, ¿verdad? Entonces, este momento, ¿en qué momento, ese llamado, en qué momento se hace? En el momento, en la ley dominical. Entonces, el voto no se ha cambiado porque 2001 es un precursor. Por eso vemos características similares, ¿verdad? Pero es un precursor donde comienza. Recuerda que nosotros veníamos de la iglesia, ¿verdad?
veníamos de allí, de la iglesia adventista, y nosotros salimos de esa estructura. Entonces, en el 2001, muchos salimos de la estructura de la iglesia, ¿verdad? Y ya entramos en el 2001 también es el bautismo, también tiene esas características. Liliana, Oh, ahorita Si hay que, alguien más que me ayude. ahorita Liliana que acabas de mencionar lo del bautismo, me recuerdo al estudio que dio el Enciano Parminder, sí, más o menos en esas fechas. Yo creo que ustedes lo recuerdan, no sé si se acuerdan, 2019 diciembre, por ahí, en un campamento en Alemania, donde él abordaba el tema del juicio de los vivos también. Y allí fue cuando se comenzó, allí de hecho fue cuando él estableció que el juicio de los vivos no comenzaba en 2001 y él dio la explicación. Y hay un video que también que se llama Voto 21 y Voto 24 y era en dos partes. Entonces él allí lo explica, pero el punto es ese que tú acabas de hacer mención sobre el bautismo. Allí es donde él se enfoca. En eso y en el tema de la semilla, ¿ya? Porque si la lluvia temprana comienza en ese mismo momento donde la semilla comienza a germinar, significa que es en ese momento donde está comenzando a tener vida la semilla. Entonces, en ese momento donde la semilla comienza a tener vida, no puede comenzarse a, digamos, a escribir en el libro, ya esas cosas, sino, o sea, tenía que ser después, ya que se tiene que escribir aquellas cosas que ya fueron hechas, las acciones, ya, no en el mismo momento en que tú naces, sino después. Entonces él se enfoca en eso, pero él sí lo explica mucho, mucho mejor en esos videos. Edita, la cita donde ella aclara esto es en Notas Biográficas, página 451.2. Dice, ¿de dónde vino la noticia que yo declaré que Nueva York sería arrasada por una ola gigante? Nunca lo he dicho. Lo que he dicho yo, cuando veía los grandes edificios levantarse allí, piso tras piso, qué terribles escenas ocurrirían cuando el Señor se levante para sacudir terriblemente la tierra. Entonces se cumplirán las palabras de Apocalipsis 18 del 1 al 3. Todo el capítulo 18 de Apocalipsis es una advertencia de lo que ha de suceder en la tierra, pero yo no tengo luz en particular sobre lo que ha de venir sobre Nueva York. Lo único que sé es que algún día los grandes edificios serán barridos por el poder trastornador de Dios. Por la luz que me ha sido dada, sé que la destrucción está en el mundo. Una palabra del Señor, un toque de su poder, y estas masivas estructuras caerán. No podemos imaginarnos el carácter terrible de las escenas que ocurrirán, ¿verdad? Entonces, ese evento está en el futuro. Pues te puedo responder. sí, sí, gracias. Ah, bueno, me alegra. Me alegra mucho. Sí, Lili, Bueno, yo recuerdo que se hizo un estudio específicamente del voto 21 y 24 y se hablaba de que no todo lo que estaba allí era acertado. Entonces, tiene que ver con eso que tú estás mencionando. gracias. Yes. Ahí César envió el link donde se encuentra el tema. Bueno, muchísimas gracias por acompañarme. Gracias, Lili. Si quieres, entonces cerramos con la oración Ajá, para dar sí. finalización a la grabación. Yesenia, ahora. Oremos. Amado Señor, gracias por este día que nos permitiste tener, este sábado santo. Te doy gracias
el estudio que ha podido tener Lili. Sabemos que hay un esfuerzo detrás de cada uno de quienes presentan un tema, Señor, y te quiero dar gracias por el esfuerzo que hace Lili para hacer sus presentaciones. Gracias porque nos das este tiempo y este espacio para que podamos aprender y retroalimentarnos y recordar cosas que se nos han pasado, que se nos han olvidado, Señor. Gracias por los instrumentos que tú usas para este fin. Y te pedimos, Señor, que te quedes con nosotros, que cada una de las cosas que estudiamos sean grabadas en nuestra mente y que podamos hacerlas obra en nuestra vida, Señor. Gracias por este grupo, por la participación y gracias por tu misericordia, Señor. Bendícenos y quédate con nosotros este resto de semana. En Cristo Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, Lili.